Hola a todos y a todas, espero que estén súper bien, que se sigan cuidando en sus casas. Bueno, a raíz del foro que realizamos a través de Moodle, ¿cierto? Desde la clase anterior, he visto varias opiniones respecto a la pregunta ¿qué opinan ustedes acerca del uso de uniforme escolar? La verdad es que me gusta bastante que se genere la opinión de ustedes, que la puedan expresar. Y bueno, me gustaría tomar algunas de las respuestas, ¿ya? Por ejemplo, estuve viendo que la mayoría de ustedes opina que el uso de uniforme escolar es un arma de doble filo, lo que puede que sí sea visto de esa forma, ¿ya? Sabemos que el uniforme escolar busca, así como lo dice su palabra, ¿cierto? Uniformar, ¿ya? Sabemos que el grupo humano es heterogéneo y la heterogeneidad, ¿cierto?, responde a la unicidad, ¿ya? Cuando hablamos de diversidad siempre estamos hablando del grupo heterogéneo. Cada uno de nosotros es tan único, tan diferente, que es imposible que nos mezclen y hagan una sola masa de nosotros, ¿ya? Entonces ahí estamos aplicando el principio de la homogeneidad al aplicar el uniforme escolar. Lo que sí es que no nos tenemos que poner tan extremistas, ¿cierto? No vamos a decir, no, el uniforme es malo y no atiende a la educación inclusiva. La verdad es que existen extremos y aquí podemos ver que ocurre, ¿cierto? Que se hace con una buena intención de que el estudiante se sienta perteneciente al colegio, de que no haya diferencias en la forma de vestir entre uno y otro estudiante, pero se genera esa diferencia un poco discriminatoria entre el uniforme de un colegio y otro, ¿ya? Entre identificar a un colegio de más estatus que otro. Y así se puede ir generando. La incomodidad que genera este uniforme escolar. Por ejemplo, si estamos ahí con la camisa hasta el cuello, la corbata, quizá es innecesaria, ¿ya? Sí, es verdad la opinión que leí bastante en el foro, que puede pasar que en la sociedad en Chile no estamos preparados para que los estudiantes vayan con ropa de calle a la escuela, porque se puede ver que un estudiante va con ropa de marca, el otro no. Pero la verdad es que eso solamente se va a dar si en la escuela no se trabaja de manera correcta lo que es la educación inclusiva e intercultural, ¿ya? Sabemos que estamos un poquito al debe, pero en este sentido, a la hora de hablar del uniforme escolar, perfectamente podríamos dar una polera institucional, ¿ya? Y que ahí los chicos vayan con lo más cómodo, van a ir con la calza, con el buzo, con el short, con la zapatilla, sino que velar por la comodidad del estudiante y también para dar cuenta de que la ropa con la que se va al establecimiento educacional es para ir a estudiar, para estar cómodo. Podemos dar pautas para eso, ¿ya? Pero no siempre tiene que ser este uniforme, ¿cierto? Que al final de cuentas es carísimo al principio de año, que también lo leí en las opiniones, que es muy importante ver también la economía de las familias, ¿ya? Muchas veces el uniforme escolar es excesivamente caro para algunas familias, que tienen que optar por uniformes usados, uniformes que no están en muy buenas condiciones, y eso también genera el efecto contrario a lo que quería, se supone, el uniforme, ¿ya? Me gustaron mucho sus opiniones, chicos, así que ahora vamos a entrar de lleno a lo que es educación intercultural y cómo podemos aplicarla en nuestra sala de clases. Bueno, para hablar de interculturalidad, sabemos que tenemos que empezar por lo primero, ¿cierto? Que es desglosar el concepto. Ya que hablamos de intercultural, sabemos nosotros, hemos hablado en clase que el concepto de cultura no es lo que quizás podríamos tener en cuenta de que es algo estático, de que la cultura gitana, la cultura chilena, la cultura italiana. No, aquí tenemos que tener presente que partiendo de todo el principio de la interculturalidad, parte de que la cultura se va generando por la relación interpersonal que hay entre las distintas personas en distintos contextos, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablábamos de también la cultura de aula que nosotros creábamos en nuestra sala de clases, ¿ya? Esa relación que existe entre todos los estudiantes que tenemos, esa identidad que se genera. Por ejemplo, si hablamos del primero medio o del segundo medio B, ese curso va a tener una cultura de aula y que nosotros vamos a guiar para que ellos se puedan interrelacionar, ¿ya? Entonces ahí también hay una cultura, independiente de que cada uno de nuestros estudiantes venga de otras culturas. O sea, aquí
tenemos que tener presente de que la cultura es un ente dinámico, siempre va cambiando, va avanzando, nunca es algo cerrado que no va a cambiar, ¿cierto? Y no nos interesa solamente tenerlo presente y que no haya una relación o una conversación entre ellas, ¿ya? Entonces, a la hora de hablar de educación intercultural, tenemos que tener en cuenta el concepto de intercultural. Aquí, entre, ¿cierto? Entre culturas, es donde se están interrelacionando, ¿ya? Están interactuando, están formando una nueva cultura al unir las suyas. En eso tenemos que estar pensando constantemente en nuestra sala de clases, en nuestro establecimiento educacional, donde aquí juegan un papel fundamental no solo los estudiantes y el docente. Ojo, nosotros ya hemos conversado de esto, pero nunca está de más recordarlo. Aquí existe la comunidad educativa. Y la comunidad educativa es docentes, estudiantes, familias, inspectores, directores, equipo directivo completamente, ¿cierto? Los funcionarios administrativos, la tía del kiosco, la tía del aseo, etc. Aquí la comunidad educativa son todas las personas que pertenecen al centro educativo, incluso el entorno de la escuela, porque una escuela amurallada, ¿cierto? También está relacionada con el entorno. La mayoría de las veces los estudiantes que acuden a la escuela viven en las cercanías de la escuela y también vienen de otros sectores más lejanos, pero siempre el contexto es muy importante. Abrir la escuela a la comunidad también, ¿ya? Pero a eso vamos a llegar un poquito más adelante, ¿ya? Vamos a hacer un breve recuento de aquellos factores que vimos que son importantes a la hora de hablar de la escuela intercultural, el modelo de escuela intercultural. Lo primero que vimos acerca de la organización de una escuela intercultural, ¿cierto? Partiendo del principio de que el enfoque intercultural de educación parte de la equidad, de la justicia social, ¿cierto? De que aquí se trata de hacer una interrelación, ya que no queremos que nuestros estudiantes estén cada uno por separado, clasificados en sus distintas etiquetas, ¿cierto? Trata de dejar muy fuera lo que es el prejuicio, el estereotipo, y necesitamos una organización de escuela que nos permita llegar a ese ideal de educación inclusiva, ¿ya? Que es la educación intercultural propiamente tal, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la clasificación y los agrupamientos de la clase. ¿Recuerdan que lo hablamos en clase? Ahora, ahí en un dibujito ahí que hice, tenemos la escuela, la sala de clases, donde tiene que estar la diversidad junta, dentro. El grupo heterogéneo lo queremos completito, así heterogéneo y diferente como es, porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Queremos que la educación sea para todos y todas, ¿ya? Entonces la educación intercultural busca que el agrupamiento de la clase sea este, ¿ya? Que estén todos y todas dentro del aula ordinaria, llámese aula ordinaria al aula común, ¿ya? Sabemos que muchas veces se retiran estudiantes de la sala por X motivo, que se lo lleva la psicopedagoga, que se lo lleva para acá, para allá, pero lo interesante de esto es que tenemos que trabajar para que toda la diversidad del aula pueda estar junta, porque aquí, desde el enfoque intercultural de educación, la heterogeneidad del grupo curso es un factor positivo, donde cada uno de nuestros estudiantes puede aportar de manera muy diferente, pero que por supuesto que va a ir sumando. En ninguna ocasión esto va a restar, ¿ya? Siempre vamos a sumar experiencias, vamos a sumar conocimiento, vamos a sumar siempre con nuestras propias capacidades. Lo mismo con nuestros estudiantes. Así como nosotros estamos en nuestra aula y cada opinión cuenta, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que cuando estemos nosotros frente al aula, cuando nosotros seamos los docentes y estemos ahí parados frente a nuestros estudiantes, cada uno de ellos va a tener una forma muy diferente de expresarse, una forma muy diferente de pensar, una forma muy diferente de poder participar, ¿ya? Y por eso tenemos que tener en claro ese agrupamiento de clase, que tiene que estar la diversidad dentro del aula ordinaria. Otro factor súper importante que tiene que ver con la organización, ¿cierto?, de la escuela intercultural, estamos hablando de la organización del espacio y el tiempo. Cuando hablamos de espacio nos estamos refiriendo al espacio físico propiamente tal, ¿cierto?, a las instalaciones de la escuela. Ya conversamos de esto, ¿cierto?, que todos los espacios de la escuela tienen
que ser en favor del aprendizaje, ¿ya? Ni siquiera los baños de la escuela quedan exentos de eso, ¿ya? En todos los espacios de la escuela tienen que estar pensados para que se genere una situación de aprendizaje con nuestros estudiantes, con la interrelación también entre la comunidad educativa, ¿ya? Donde hay una relación con los auxiliares de la escuela, los inspectores, la tía del kiosco. Recuerden eso tan importante que es que el espacio físico reúne a las personas, ¿ya? Entonces aquí tenemos que pensar que en todos esos espacios se va a generar un aprendizaje. No se olviden de sus estudiantes en los recreos, ¿ya? Porque los recreos, y yo les he contado esta experiencia, ¿cierto? Cuando uno se va a tomar el cafecito y se acerca un niñito que va a acusar al otro, o algo sucedió, estamos observando que en los recreos hay un estudiante que está mucho más aislado, que ocurren cosas en el baño. Todo eso no podemos estar anexos a eso, ¿ya? También son situaciones de enseñanza-aprendizaje donde por supuesto que podemos intervenir y participar también, ¿ya? Pero lo más importante, o no lo más importante, sino que lo más complicado entre el espacio y el tiempo, siempre es el tiempo, ¿ya? El tiempo, que siempre para el profesor es un tema súper complicado. Sabemos que el tiempo quizás no nos da para trabajar a full, ¿cierto? En nuestro horario de trabajo. Sabemos que cuando tenemos que planificar, ¿cierto? Esas horitas que nos dan para planificar en la escuela, las ocupamos para reemplazar al colega, para cuidar algún curso, para hacer algún trámite. Eso es algo propio del currículum oculto, ya que existe en todos los establecimientos, y me atrevería a decir que no solamente en Chile, también en muchos lugares del resto del mundo. Ahora, al hablar de tiempo, existe también un apoyo fundamental. Sabemos que tenemos que tener planificaciones flexibles. Sabemos también que tenemos que tener algo muy importante, que es el trabajo en equipo. Ya que nos falta tiempo, tenemos que considerar que no nos faltan colegas, no nos faltan compañeros de trabajo. Siempre va a haber un paralelo, siempre va a haber un profesor que hace en otros niveles, no van a ser los únicos profesores de lenguaje de la escuela, ¿ya? Es por eso que es importante trabajar en equipo, y no solamente dentro del establecimiento, también en las redes que se pueden establecer con otros establecimientos, con otros profesores, compartir las buenas ideas, ahorrarle ese mal rato quizás a un profesor nuevo que se está recién integrando al establecimiento escolar, y hacer ese trabajo en equipo, mostrarle cómo es el sistema, ayudarlo con lo que es la burocracia, ¿cierto? Que tanto papeleo, hay cosas que se pueden minimizar bastante siendo un muy buen compañero de trabajo. Es complicado, no siempre existen las buenas relaciones, pero ahí entra el factor equipo directivo, ¿ya? Espero y sé que en más de alguna oportunidad y más de alguno de ustedes va a pertenecer a un equipo directivo de un establecimiento escolar. Y es por eso que nosotros tenemos que tener siempre presente que tenemos que ser líderes, tenemos que generar que exista una interrelación también entre nuestros docentes. Entre docentes es clave el trabajo, porque uno solo es muy complicado, sabiendo que tenemos falta de tiempo, falta de recursos muchas veces, y tampoco somos unas maquinitas para tener las ideas más creativas e innovadoras siempre. Es por eso importante tener ese tipo de reuniones donde podamos compartir las buenas ideas. Si algo nos resultó, ayudemos al colega. Si sabemos que hay colegas que son de épocas más antiguas y no se manejan muy bien con las redes sociales más actuales, con los software educativos más actuales, también ahí podemos ayudar. Pero siempre, para que se genere ese ambiente, tiene que haber un equipo directivo que esté pensando siempre en el trabajo en equipo, y en equipo propiamente tal, ¿ya? No ese trabajo que ya juntémonos en una reunión, yo hice esto otro, y ya, hasta luego, nos vemos la próxima semana o el próximo mes en el próximo consejo de profesores. Ese trabajo no nos sirve. Trabajo en equipo es algo que siempre tiene que estar constantemente haciéndose, ¿ya? Siempre apoyándose, siempre compartiendo, siempre generando las instancias y el tiempo. Nunca va a estar de más una reunioncita de media hora donde un colega salga a mostrar una buena estrategia que le pareció bastante bien y que le resultó en su curso, ¿ya? Y eso nos va a ayudar bastante con ese factor tiempo, ¿ya? Bueno, hemos llegado a lo siguiente, la disciplina. Otro factor importante al momento de hablar de la escuela intercultural. Disciplina, factor
un poquito más temeroso, ¿cierto? Porque no siempre nos va bien con la disciplina en una escuela. Yo me atrevería a decir que el punto más conflictivo a la hora de educar, ¿cierto?, es la disciplina. Hay colegios que se lo toman muy en serio. De hecho, muchas veces se pone por encima lo que es la disciplina a otros aspectos quizás. Pero aquí tenemos que tener en claro de que siempre si tenemos normas hay que respetarlas. Hay que pensar también en cómo hacer ese tipo de normas. Y el factor clave en una escuela intercultural es hacer partícipe a los estudiantes de esas normas. Sabemos que no vamos quizás a tener, que de hecho sería lo ideal, que entre equipo directivo y comunidad educativa juntos crearan un sistema de normas para la escuela. Pero generalmente eso no se da. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros en nuestra aula, ¿qué podemos hacer respecto a eso? La respuesta es, podemos hacer bastante. Primero, presentar el reglamento del aula, ¿cierto? Y ese reglamento se tiene que hacer entre estudiantes y docentes. Las reglas que tengamos ya en el colegio, explicarlas a los estudiantes. Y eso es tarea del equipo directivo. Pero si no existe esa tarea desde el equipo directivo, ¿ya? Lo tenemos que hacer nosotros desde el aula. Pero nos estamos enfocando ahora a lo que es la escuela intercultural. Y en una escuela intercultural, el docente, el equipo directivo, la escuela completa, ¿cierto?, tiene que darse la tarea de explicar a sus estudiantes en qué consiste su reglamento, por qué están hechas esas reglas, por qué el uso del uniforme, por qué el uso del cabello corto, por qué el uso del jumper a cierta altura, el por qué no el uso de piercing, el por qué no el uso de maquillaje. Si tenemos todas esas reglas, hay que buscar la mejor forma de explicar a los estudiantes el por qué y darle la oportunidad de que si no están de acuerdo con alguna etapa, ¿cierto?, con alguna parte del reglamento, puedan expresar su opinión, ¿ya? Y poder darle la palabra y la voz a ellos, porque la única forma en la que vamos a lograr que ellos adopten ese reglamento, ¿ya?, va a ser que se sientan parte de él. Quizás no va a poder ser completamente, pero sí demostrarles el ambiente democrático que puede existir en una escuela. Y eso parte desde nosotros, parte desde nuestra aula. Implantar una cultura de aula democrática, ¿ya?, donde podamos conversar, donde las opiniones valgan, ¿ya? Recuerden que cuando uno habla de opinión, no existe la respuesta incorrecta, porque es la opinión de la persona. Podemos generar debate, podemos generar discusiones, pero siempre eso va a ser algo positivo para la relación interpersonal que va a existir dentro del aula entre compañeros y entre docente y estudiantes también, ¿ya? Así que ojo con eso, siempre hacer partícipes a los estudiantes del reglamento, ¿cierto?, de la normativa, de las normas de convivencia que tenemos en nuestra aula. El último punto de la organización de la escuela intercultural tiene que ver con la participación. Sí, la participación. Ustedes ya saben, comunidad educativa, docentes, familias, estudiantes, funcionarios de la escuela, etc. ¿Ya? Ahora, es importante la participación de todos y todas. En el enfoque intercultural de educación, cada uno es importante. Ahí, ¿cierto? Como un rompecabezas, ¿cierto? No estamos completos si nos falta una pieza. Todos tenemos algo que aportar en el proceso educativo de los niños y niñas, de los adolescentes, jóvenes, etc. ¿Ya? ¿Cómo participa cada uno de los factores, ¿cierto? Cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Primero, si nos enfocamos en el personal docente, el docente asume un rol de guía, asume un rol no de protagonismo, ¿ya? Porque aquí tenemos que alejarnos un poquito ya de ese conductismo, la palabra del profesor Slay, ¿cierto? Aquí ya no estamos en esos tiempos. Ahora necesitamos ser los guías de nuestros estudiantes. O sea, aquí el protagonismo no es el profesor no es el centro de la atención, no es el factor más importante, sino que ese rol pasa al estudiante, ¿ya? Entonces el rol del docente es de guía. Además de participar como guía para el proceso de educación de los estudiantes, también participa como un ente importantísimo en el trabajo en equipo, ¿ya? Como un agente regulador, un agente participativo con sus colegas para demostrar con hechos cómo se trabaja en una escuela intercultural, ¿ya? Tenemos que predicar con el ejemplo, como se dice. Podemos hablar mucho,
pero si no lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, poco van a aprender y va a quedar en nuestros estudiantes de lo que nosotros les estamos hablando, ¿ya? Entonces nuestro rol ahí es primordial. No somos los protagonistas, pero somos los que vamos a hacer que el protagonismo de nuestros estudiantes sea lo más efectivo posible. Ahora, cuando hablamos de la participación del estudiante, aquí estamos hablando del personaje principal de esta historia, ¿ya? El estudiante es el protagonista, el estudiante es quien recibe todas esas herramientas que nosotros les podemos dar para poder ser una persona participativa dentro de la comunidad educativa, que sienta que su voz vale, que su voto también vale, que nosotros les estamos dando el protagonismo para que ellos mismos se hagan cargo de su proceso educativo, con la guía, por supuesto, y el acompañamiento del resto de la comunidad educativa. El estudiante tiene que saber desde un principio sus responsabilidades, sus derechos y sus deberes. ¿Cómo va a afectar en ellos el empeño que pongan en su proceso educativo? ¿De qué depende que ellos tengan el éxito educativo? ¿Ya? Siempre y cuando nosotros, con nuestro rol de guías, ¿cierto?, podamos trabajar de esa forma equitativa, ¿cierto?, dando las ayudas, los recursos necesarios para que ellos puedan alcanzar ese éxito, pero siempre que ellos tengan presente el protagonismo, que ellos sean conscientes de ese protagonismo en su labor, ¿ya? Ahora, cuando nos trasladamos a la participación de las familias, ¿ya?, de aquellos apoderados, apoderadas, ellos tienen que saber también que su rol es bastante importante. Ya tenemos que dejar atrás esa participación antigua del apoderado que se presentaba una vez al mes o una vez cada 3 meses a la reunión de apoderados. Se discutía de cuánto vale la cuota, se les informaba solamente las fechas de las pruebas, ¿cierto? Una breve discusión ahí con la directiva del curso y hasta ahí no me llegó y el apoderado ya no se mete más. En ese sentido, en una escuela intercultural, ya en una educación inclusiva, no podemos tener solamente o no podemos limitar al apoderado a participar solamente de esa forma. Sabemos que es complicadísimo contar con el apoyo del apoderado en el proceso educativo de los estudiantes, ¿ya? Sabemos que son poquitos los que apoyan, son poquitos quizás los que pueden aportar por el tiempo, cada uno tiene sus trabajos, etc. Pero tenemos que buscar la forma de hacerlos partícipes. Siempre a mí me gusta hablar, ¿cierto?, de las experiencias personales. En mi caso, mi experiencia personal, yo siempre he sido trabajadora, ¿cierto? He podido aportar en las actividades de mi hija de una manera quizás no muy presencial, pero de alguna forma siempre existe la opción de poder aportar de otras maneras, ¿ya? Pero siempre es muy conveniente que el docente piense en eso antes de, porque para nosotros sería maravilloso que, no sé, el día de la madre pudieran ir todas las mamás y se nos ocurre hacer un acto para el Día de la Madre a las 10 de la mañana, un día hábil. Pero resulta que no van a poder ir todas las mamás y aquellas mamás que no pudieron ir, los hijos obviamente se van a sentir un poco decepcionados, ¿cierto? Entonces por eso nosotros tenemos que pensar en darle la oportunidad a todos los apoderados de poder participar y evitar esas situaciones que se dan por no pensar en las dinámicas familiares que existen, en los horarios de trabajo, etc. Y también sabemos que hay 3 tipos de participación de los apoderados dentro del establecimiento educativo. Hay una participación decisoria, ¿ya?, donde ellos pueden tomar decisiones, donde participan en la creación ya sea de normativa, de nuevas ideas, pueden aportar, pueden tomar decisiones. Ahí también tenemos los representantes, ¿cierto?, el Centro General de Padres, etc. Pero siempre tenemos que velar porque ese tipo de participación se dé para la mayoría, ya que no ocurra el abandonar o olvidarnos que existe la mitad de nuestros apoderados que quizás no pudieron ir a esa reunión, ver otras opciones también, ¿ya? Una participación evaluativa, darle la oportunidad también al apoderado de que primero esté consciente del proceso evaluativo de sus pupilos, ¿cierto? Que también tenga la posibilidad de aportar con su evaluación personal del establecimiento, aportar a la labor del docente, aportar a los mecanismos que se están adoptando en el establecimiento, y eso también va de la manito con lo que es la decisión, ¿cierto? La participación decisoria, esa evaluación constante que el apoderado tiene que hacer, no dejarlo de lado, ¿ya?
y por supuesto educativa. Aquí es primordial, porque muchas veces a los apoderados se les olvida, o a las familias en general se les olvida, de que ellos son el agente principal en la educación de sus hijos, ¿ya? Recuerden que en la ley, en la legislación, el deber, ¿cierto? Y la responsabilidad prioritaria de la educación de los hijos es de los padres. Recuerden que nosotros somos una herramienta, no somos los responsables prioritarios de la educación de los hijos, ¿ya? Son los padres y ellos tienen que entender esa importancia, tienen que saber ese rol y lo tienen que tener muy presentes y nosotros darnos el tiempo de hacer escuela para padres. En las reuniones de apoderados no solo tiene que hablarse de las fechas de las pruebas y de cómo va a ser la fiesta del curso, ¿ya? En las reuniones de apoderados nosotros tenemos que hacer escuela. Ojo con eso. Tenemos que enseñar al apoderado también cómo estamos enseñando. Tenemos que hacer dinámicas donde exista una interrelación entre ellos también. Tenemos que hacerlos hablar, escuchar su opinión de cómo ocurre, qué problemáticas ocurren en la casa respecto al sistema educativo que se está siguiendo en la escuela. Es importantísimo, ¿ya? Y aquí nosotros, a mí siempre me gusta dar este ejemplo. Hay profesionales para todo. Yo siempre hablo de la interdisciplinariedad. ¿Ya? Hay distintas disciplinas, cada ser humano, cada profesional aporta de manera distinta en la sociedad. Y en este caso, nosotros somos los profesionales de la educación. Si alguien sabe de educación, de sistema educativo, de cómo enseñar, esos somos nosotros. Los padres no son expertos en ese tema, a no ser que nos toque un apoderado profesor, que esa va a ser su pesadilla. No, mentira. Ahora, sí, volviendo un poquito al tema. Cuando nosotros hablamos de profesionalismo en la educación, también tenemos que traspasarlo a los apoderados. Ellos no son profesores. Ellos van a tratar de ayudar a sus hijos en sus casas según lo que les enseñaron a ellos. Y no siempre son las mejores formas. Nosotros podemos estar enseñando de una forma en la escuela y en la casa no pueden entenderlo. Tenemos que pensar también en el analfabetismo que puede ocurrir en algunas familias, la frustración que pueden sentir algunos apoderados de no poder quizás involucrarse más allá con la educación de sus hijos. Y en todo eso tenemos que pensar nosotros y aportar con nuestra sabiduría de profesores, ¿ya? Y solo así va a funcionar una escuela intercultural, con la participación de todos y todas, ¿ya? Comunidad educativa, hacer comunidad, eso es importantísimo, ¿ya? Les voy a enviar un documento a Moodle para que lo puedan leer, es bastante interesante, habla de las comunidades educativas, ¿ya? Para que lo puedan leer, revisar y después podemos hacer una pequeña dinámica con eso, ¿ya? Bueno, y ahora pasamos al siguiente tema. Bueno, ahora nos preguntamos, la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para trabajar con esa diversidad en el aula? ¿Cómo hacemos para hacer educación intercultural dentro del aula? Tenemos ya las bases, ¿cierto? Ya sabemos qué rol cumple cada personaje de la comunidad educativa, sabemos en qué puntos tenemos que poner ojo, ¿ya? Pero también tenemos que tener presentes nuestra estructura de clase, ¿ya? ¿Cómo vamos a organizar esa clase? Y aquí las metodologías y estrategias didácticas son clave. ¿Podemos trabajar en grupos? Sí. ¿Podemos trabajar de forma individual? También. Pero siempre tiene que haber un fundamento de cómo lo vamos a hacer y cómo aseguramos la participación, ¿ya? Uno de los factores importantísimos, ¿cierto?, es la motivación. No podemos trabajar con estudiantes desmotivados. Eso es algo obvio, pero se nos olvida un poco, ¿ya? Sabemos que existen distintas situaciones. Por ejemplo, buenos días dije, ya, abran la página 47, revisen la lectura que hay que realizar, ya, no, señorita, silencio, guarda el celular, siéntese bien, por favor, ya, es que con ustedes no se puede, ¿eh? Qué terrible, abran la página 47, lectura silenciosa, silencio. Buenos días, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que bien. ¿Qué pasó?
¿Pasó algo en el recreo? ¿No? Ah, ya, qué bueno. Ya, bueno, hoy día vamos a realizar una lectura. Es importante que lo leamos en silencio primero, porque después vamos a hacer una actividad. Sí, ahí vamos a trabajar en grupos. ¿Le pasó algo? Sí, sí puede ir. Vaya al baño nomás. Ya, empezamos. Ya, página 47. En los ejemplos anteriores podemos ver que parte importante de la motivación del estudiante parte también de la actitud del profesor. Va a depender mucho el ambiente del aula, cómo ustedes transmitan esa actitud de estar presentes en el aula. Si ustedes entran con una mala disposición, si entran choreados a la sala de clase, téngalo por seguro que la clase va a ser una clase choreada. Todos los estudiantes no van a estar ni ahí con trabajar, van a estar desmotivados y el trabajo quizás no nos va a rendir. Puede ser también que seamos muy estrictos y nos funcione, pero al finalizar de la clase no vamos a tener muy buenos comentarios ni mucha cercanía con nuestros estudiantes, ¿ya? Que eso es importante. Entonces aquí, importantísimo, el factor motivación. No es que del alumno salga esa motivación de que nuestros estudiantes nos digan yo amo estudiar, me encanta venir al colegio, yo vivo para esto. No es así. Parte también de cómo se siente el estudiante dentro del aula. Y eso se ve desde que son pequeños, ¿ya? Desde que un niño pequeño entra al aula y se encuentra con un profesor amable, simpático, estricto cuando tiene que serlo, pero que sea una persona amena, que te den ganas de ir a la escuela, ¿ya? Es lo mismo cuando trabajamos con chicos más grandes también. Ellos quieren una persona cercana. Y ojo, que ustedes van a trabajar con adolescentes, ¿ya? Y esa etapa de la vida es un poquito más complicada, donde mucho más se necesita esa buena actitud del profesor, ¿ya? Tenemos que ser firmes, pero tenemos que mostrar una buena actitud, tenemos que proyectar una actitud de querer estar ahí, de que nos interesa estar en la sala de clases, de que queremos enseñar. No todos los días van a ser buenos. Muchas veces le vamos a pegar un reto a nuestros estudiantes, ¿ya? Vamos a tener que levantar la voz, pero no abusar de ello, ¿ya? Tenemos que mostrarles que nosotros estamos interesados en su proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos interesados en su éxito educativo, ¿ya? Y no olvidarnos nunca de eso, porque el factor motivación parte de la actitud del docente, ¿ya? Y eso es primordial para comenzar con cualquier actividad que nosotros queramos hacer en la sala de clase. Y luego, partiendo de esa motivación, ya cuando tenemos la atención, tenemos el cariño y la confianza, ¿cierto?, que se va a generar con nuestros estudiantes, viene la parte importante, porque podemos ser muy simpáticos, ¿cierto? Podemos ser muy cariñosos, podemos ser muy amorosos, los mejores profesores del mundo en ese sentido, pero también tenemos que tener mucho conocimiento de cómo trabajar, ¿ya? A mí, personalmente, me gusta mucho el aprendizaje cooperativo y en él nos vamos a enfocar en esta parte de la asignatura, ¿ya? Así que el próximo video se va a tratar exclusivamente del aprendizaje cooperativo, pero antes les voy a enviar una guía que yo elaboré para un curso anterior, ¿ya?, que del aprendizaje cooperativo, para que la lean, la revisen y el siguiente video va a ir enfocado netamente a eso con una actividad. Así que atentos, chicos, porque se nos viene una de las metodologías y estrategias didácticas que más se ajusta para trabajar con la diversidad en el aula.